si no tiene, y no la cierre. Hoy vamos a compartir un mensaje que lleva por título Limpios. Limpios. Y precisamente hay que abordar un tema porque hay muchos interrogantes que se le plantean al cristiano con respecto al servicio al Señor. Hay personas que aún no saben qué quieren, que aún no saben para qué los ha llamado el Señor, que aún no han entendido el lenguaje en el que Dios les ha estado hablando, pero sobre todo que aún no saben que Dios los está mirando desde una manera, desde una perspectiva diferente. Muchos vienen al Evangelio. Estaba compartiendo con mi esposa hace unos días, estuve en una reunión de pastores y había un hermano que es músico. Él siempre ha sido músico, cantante vallenato. Y en medio de todo lo que él decía algo que a mí me puso a meditar, y es que él dijo: yo le cantaba al mundo, ahora le canto a Cristo, porque no tengo otra cosa que hacer para Cristo. Porque antes honraba al diablo, ahora honro a Cristo. Y empecé a meditar algo, y es que si en 2 Corintios 5:17 la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, no necesariamente lo que yo hacía en el mundo es lo que hago en Cristo, porque simplemente quiere decir que cambié de patrón, no cambié de condición. El hecho de que una persona haya sido cantante en el mundo no necesariamente me dice a mí que tiene que ser cantante en Cristo. El hecho de que una persona tenga buena voz no necesariamente dice que tiene que servir en la alabanza, porque eso es mirar la iglesia desde una perspectiva totalmente humana. Entonces el hermano Germán tiene, ¿cuánto mide Germán? ¿1,80 y qué? 82. No, el hermano Germán mide 1,82. Mira el porte del hermano. Entonces con ese porte él debe ser tal cosa. Entonces con el mío, que de 1,65, que tengo que ser. Sí, me entendió. Porque esa es una perspectiva humana de algo que no debe ser visto de esa manera. Porque cuando Pablo le habla a la iglesia de Corintios, en 2 Corintios 5:17, diciendo: de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación, quiere decir que la antigua creación ya no tiene por qué pesar en la nueva, porque todo es hecho nuevo, dice Pablo. Y ahora está hablando en un contexto sobrenatural. ¿Por qué? El mundo nos sigue mirando como lo que éramos, el mundo. La ex prostituta, el ex drogadicto, el ex homosexual, el ex sicario, o sea, siempre tienen lo que éramos en la punta de la lengua. Pero desde la perspectiva de Dios las cosas son totalmente diferentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un principio que pareciera que la iglesia todavía no conociera en Dios, y es un principio llamado soberanía. Vamos a Éxodo capítulo 33, versículo 19.
Y mira lo que dice, le dice Dios a Moisés. Aquí Dios le está hablando a Moisés. Y le respondió. Mira, Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Versículo 18, ahí está, ¿cierto? Dios le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Pero mira la expresión, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberanía de Dios. Y esta aclaración que Dios le hace a Moisés sigue vigente. Ah, pastor, pero que eso se lo dijo en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo. Romanos 9:16. Romanos 9:16. Ya lo tenemos. Dice la palabra de Dios, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene que. Ahora se junta otro principio inalienable que solamente lo tiene Dios. Hablamos de soberanía y ahora habla de misericordia. La misericordia es la capacidad que tiene Dios de hacer el bien a pesar de que nosotros siempre hicimos el mal. Eso es misericordia. Bajo la óptica nuestra, aún de los cristianos, la palabra misericordia está condicionada a lo bien que me caiga una persona, a cómo se vista una persona, a cómo habla una persona, a cómo está esa persona. Y resulta que desde el contexto bíblico, la palabra misericordia no está asociada absolutamente a ningún bien nuestro, sino al bien de Dios. Partiendo de este principio hay que entender que a Dios no lo impresionan nuestros títulos en la pared. Que a Dios no lo impresiona que yo sepa arameo, hebreo, griego, latín, francés. A Dios no le impresiona eso. A Dios no le impresionan los títulos de teología. A Dios no le impresionan los 40 días de ayuno. Hablaba con una hermana hace unos días, es que Dios me mandó a que hiciera 21 días de ayuno para devolverme la casa que me quieren robar. Le dije, oh, mi hermana, contrate mejor un abogado antes que se le pierda. Claro. ¿Por qué? Porque parece mentira, pero la gente no ha querido entender que ser ministro no es coger un micrófono y pegar 3 gritos y decir gloria a Dios, aleluya 1000 veces. Eso no es ser ministro. Nosotros como ministros, la Biblia dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Nuestro ministerio no se fundamenta en lo que yo puedo hacer para que Dios me dé, sino en lo que yo reconozco que no puedo hacer para que Dios haga. O sea, es algo totalmente diferente. Entonces, decir que hagamos 21 días de ayuno para que Dios me devuelva una casa, quiere decir que los abogados están estudiando de balde. ¿Sí? Claro. Es que Dios me dijo que hiciera 21 días de ayuno para que me mande una esposa. Yo no veo eso en la Biblia. Y yo le digo algo. A mí me lo enseñaron y creo que lo aprendí bien. Si la Biblia no lo dice, no lo crea. Si la Biblia no lo respalda, no lo acepte. Porque es que han enseñado el ayuno como una doctrina. Y el ayuno no es doctrina. El ayuno es un recurso espiritual que Dios nos ha entregado para hacer morir la carne. Cuando nuestra carne está levantada, hay que ayunar. Entonces el ayuno, y no lo digo yo, lo dijo Isaías capítulo 58 del 1 en adelante. ¿Acaso el ayuno que yo escogí es que el hombre incline la cabeza? El día que la gente ayuna, todo el mundo lo sabe. Vienen con la cara de santo,
largo. Es que estoy ayunando. Es que el Espíritu me habló y me dijo que ayunara, porque me iba a devolver lo que el diablo me quitó. El ayuno que dice la Biblia no es ese. El ayuno que dice la Biblia es que tú entregues, no que tú pidas. Porque han convertido a Dios en el rey del trueque. ¿Saben qué es el trueque? El trueque era la moneda que tenía la gente cuando no existía el dinero. Hermano Carlos, me gusta tu camisa, te regalo los zapatos y me das la camisa. Eso es trueque. Entonces han convertido a Dios en el rey del trueque, haciendo creer que si yo me meto en 21 días de ayuno, Dios tiene la obligación de darme algo. La Biblia me dice a mí que el que no trabaje, que no coma. La Biblia me dice a mí que el alma del diligente será prosperada, pero que el alma del negligente desea todo, pero no alcanza nada. Entonces no bastan las oraciones, hay que tomar acciones. Y nos damos cuenta que uno de los motivos más grandes que el mundo tiene para no venir a Cristo es la misma iglesia de Cristo. Son aquellos hombres y mujeres que tuvieron un sueño, una pesadilla y dicen que Dios les habló y los mandó a abrir una iglesia. Y esto no funciona así. Muchos creen que porque somos pastores debemos ser ricos, debemos tener dinero. Yo no veo eso en la Biblia. ¿O el apóstol Pablo tenía cuántas cuentas en Islas Caimanes? ¿Cuántos Rolls Royce tenía el apóstol Pablo, Carlos? ¿Cuántas multinacionales tenía su nombre el apóstol Pablo? ¿Qué hacía el apóstol Pablo cuando no tenía para la comida? Alguien que me diga, ¿él tenía un oficio? No. Orar no es un oficio. Orar es nuestro estilo de vida para estar en comunión con el Padre. Él hacía algo. Tejía las redes de los pescadores cuando se rompían y le daban unas monedas por eso. Y era el apóstol Pablo, pero no por tela. Pablo andaba en burro y a pie. Entonces, la iglesia se ha convertido en la piedra de tropiezo más grande que el mundo encuentra para venir a Cristo. ¿Por qué? Precisamente porque se ha perdido el norte con respecto a lo que Dios está mirando en nosotros. Le están enseñando a un pueblo que tú recibes en una regla de 3 simple y directa con respecto a lo que tú te has preparado para darle a Dios. Y resulta que Dios lo único que espera de nosotros es que reconozcamos nuestra incapacidad natural de hacer las cosas. O sea que si un médico llega aquí, debe ser visto adelante. Si un médico llega, debe ser visto en mayor estima. Palabra más grande que la tuya. En mayor estima que aquel, te sujetas en el nombre de Jesús, que aquel que barre las calles y viene a Cristo. ¿Te das cuenta que no? ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios no mira lo que el hombre mira. Ahora, acabamos de leer que no depende del que quiere. ¿Se dan cuenta que el enemigo no tiene cómo tomar autoridad? Éxodo capítulo 3, versículo 11. Éxodo 3, versículo 11. Oye, ¿cuánto le pueden dar la gloria a Dios? Dios es bueno, ¿sabes? Y siempre tiene una manera de decir
yo soy el que gobierno este lugar. No hay que tenerle temor, ¿sabes? El diablo grita porque no hay quien lo escuche en este lugar. Aleluya. Éxodo 3:11 dice: entonces Moisés respondió a Dios. Mira lo que veníamos hablando. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El gran interrogante de Moisés. La pregunta, yo creo que esta ha sido la pregunta existencial que más debió darle en la cabeza a Moisés. Dios lo manda. Si usted mira en Éxodo 3, del versículo 2 en adelante, dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué razón la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios había escogido a Moisés, pero Moisés aún no había escogido a Dios como su Dios. Y tenemos que mirar por qué Moisés dice: oye, ¿quién soy yo? Ustedes saben cómo se llamaba el papá de Moisés. Oye, del papá de Moisés nadie habla. El papá de Moisés se llamaba Amra o Amri, y era levita, era sacerdote. Sino que cuando la orden llega de que todos los niños varones que nacieran fueran asesinados, se pone de acuerdo con su esposa y lo meten en la famosa canasta de juncos y lo pusieron en el río. Y nos damos cuenta que Moisés era de origen hebreo, pero criado como faraón. Moisés conoce ya, cuando Moisés dice: ¿quién soy yo?, ya Moisés sabe de dónde viene. Ahora, recordemos que los hebreos eran esclavos de los egipcios 400 años, y cambiar la mente del que está en el palacio para la mente del que estaba esclavo 400 años por el que estaba en el palacio no debió ser para nada fácil a Moisés. O sea, cambiar ese chip del niño rico al niño pobre para Moisés no debió ser fácil. Y es allí donde se levanta el interrogante: ¿quién soy yo? ¿Usted se podía imaginar todo lo que estaba pasando por la cabeza de Moisés? Ahí pegado con Ramsés II. Sabía quién era Nefertitis, pero ahora sabe quién es él. Y viene el choque. Y ese choque lo lleva a una condición emocional que es la que lleva a que muchos cristianos fracasen en su caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque como no entendemos lo que es la soberanía de Dios, empezamos a cuestionar aún a nosotros mismos y al llamado que Dios nos está haciendo. ¿Será que sí? ¿Será que Dios quiere esto? Pero si yo no tengo nada que dar. Yo no sé a cuánto les ha pasado que el día que tienen el peor día de su vida es el día que más llega gente a buscar una palabra en ustedes. ¿Cuánto les ha pasado eso? A mí me ha pasado. Hay días que he tenido los 1000 conflictos que resolver y ese día llama el uno, llama el otro, ore por mí. Y termina uno entendiendo algo. Y es que cuando Dios te capacita, lo que sucede dentro de nosotros
no es lo mismo que cuando usted va a la universidad. Porque usted en la universidad va, se capacita y se llena cada vez que ve el diploma en la pared. Pero cuando te capacita el Espíritu Santo, no hay diploma en la pared. Porque ahora media tu fe. Ahora media es tu nueva criatura. Es la que debe darse cuenta y entender que a Dios no le interesó de dónde venías ni qué hiciste, sino que había un propósito, y el propósito de Dios superará siempre nuestras caídas y nuestros pecados. Eso es algo que no podemos obviar. Nosotros no podemos creer que el pecado es más grande que Dios, porque entonces no habría salvación. Siempre, siempre Dios estará por encima de todo. Y es la única manera en que podemos tener certeza de que hay salvación y que hay perdón de pecado. Ahora, Dios le había dicho que quería con él. Y fíjate que Dios no miraba las destrezas de Moisés, porque Moisés había recibido instrucción de príncipe. Y si ustedes miran las películas, se dan cuenta que los príncipes en Egipto tenían un harén que los bañaba, tenían un harén que los vestía, tenían el hombre que los enseñaba a pelear, eran diestros en la batalla, eran buenos peleadores. Y resulta que a Dios no le interesaba nada de eso. Dios vio en Moisés su incapacidad. Y es lo que Dios ve en cada uno de nosotros. A Dios no lo impresiona lo que nosotros hemos logrado a nivel secular ni a nivel profesional. A Dios no le interesa, a Dios le interesan almas que reconozcan su incapacidad natural para poder acceder al tercer cielo. Moisés sabía de su origen y empieza a sentirse incapaz, porque ahora viene la frustración. Yo estaba en el palacio, pero yo soy esclavo. ¿Y cómo yo, siendo esclavo, voy a entrar nuevamente al palacio? Quizá la perspectiva de Moisés era esa: salí del palacio y ahora cómo vuelvo a ese palacio. Por eso la pregunta: ¿quién soy yo? Si nosotros, todos los que estamos aquí y las personas que nos están escuchando, hacemos una votación y escogemos, designamos a Elías David Torres Morales hoy alcalde de Barranquilla, ¿qué diría Elías? Si Elías, te quieren de alcalde, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué diría Elías de alcalde? Que te dejen a Torres. Sí, eso es lo que diría Elías: déjenme a Torres. ¿Qué diría la gente? Un niño de 10 años no puede ser alcalde, jamás. Moisés sabía quién era Faraón. Moisés sabía quién era Ramsés II, que era el medio hermano de él. Moisés sabía quién era Nefertiti. Vamos a pegar un salto en la historia y vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 3. Ocho, 3. Mira lo que vimos en Moisés. Al final, humanamente, en el momento histórico y social que está viviendo Moisés, para él y aún para Faraón, Moisés era un incapaz. Sin embargo, Dios lo llama a ser libertador. El libro de Éxodo muestra a Moisés como tipo de Cristo, como el libertador que saca a una nación que está esclava de Egipto, y Egipto representa esclavitud, Egipto representa mundo.
Y Moisés es tipo de Cristo precisamente porque la función de Cristo es sacarnos a nosotros de la esclavitud en la que estábamos viviendo. Juan 8, 3, 11, y vemos otro personaje. ¿Ya lo tenemos? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio. En adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle la piedra a ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, ¿qué le dijo? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. Epa, ¿pero qué le dijo? Pero no peques más. ¿Qué vio Jesús en esta mujer como para que se atreviera a hacer un mover sobrenatural en medio de una turba? Porque aquí hay que mirar el mover sobrenatural de Jesús. A Jesús vienen a tentarlo. La ley mosaica decía que cuando un hombre y una mujer fueran sorprendidos en adulterio, o sea, los dos, había que sacarlo afuera de la ciudad, a la muralla, y matarlo a piedra. Porque el adulterio se cobraba con asesinato, había que matar a la adúltera y matar al adúltero. Si Jesús dice: no, a ella no, la ley dice que a los dos, atacan a Jesús. Si Jesús hubiera dicho: y el hombre, atacan a Jesús. Si Jesús hubiera dicho: a ella no, atacan a Jesús. Fíjense que Jesús simplemente se dedica a escribir en la tierra. Por ahí estuve leyendo un libro, un prólogo de un libro que se llama ¿Qué escribió Jesús? Y pone a pensar en muchas cosas. Y nos pone a tratar de ubicarnos en ese momento. Y cada personaje que tenía la piedra en la mano para matar a esta mujer, ¿qué tenía que hacer confrontado por Jesús? Decidieron mejor soltar la piedra. Me llama la atención que acabamos de leer que acusados por su conciencia salieron de allí. Si Jesús no le dijo a cada uno: mira tú, Carlos Torres, mira tú, Elías Morales, Elías Torres, mira tú, Germán. La Biblia no dice que Jesús le dijo a nadie nada. Pero entonces, ¿cómo los acusó la conciencia? ¿Qué estaba escribiendo Jesús en la tierra que se pudiera entender de tal manera que el que tenía la piedra dijera: yo la suelto? Pero ¿qué motiva a Jesús a hacer algo como esto ante una mujer que evidentemente él sabe que sí había sido sorprendida en adulterio? Porque él le dice: vete, pero no peques más. Porque al decirle no peques más es porque sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, ¿qué vio Jesús en ella? Algunos afirman que esta mujer era María Magdalena. De ser así, confirma que Jesús vio en ella lo que la visión natural de los que la acusaban no podían ver. Aquellos vieron la mujer que no servía para nada, la que se acostó con un hombre diferente a su esposo. Pero Jesús vio algo que el hombre natural no puede ver: propósito.
No el adulterio como propósito, aclaro, sino cómo podía usar a esta mujer arrepentida. Por eso le dice, no peques más. Cuando Jesús le dice, no peques más, es porque el arrepentimiento de esta mujer iba a ser para bendición de alguien o de algo. Vayamos a Mateo 27, versículos 60 y 61. Mateo 27. Versículo 60 y versículo 61. Ya Jesús ha muerto, está en el sepulcro y dice, vamos a leer el contexto, vamos a leer el versículo 59 para que entremos en contexto, para que sepamos de qué se trata este pasaje. Ya lo tenemos. Mateo 27, desde el 59. Y tomando a José, está hablando de José de Arimatea, el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había tallado en una piedra. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Y quiénes estaban allí? Dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. O sea, está hablando de María, la mamá de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Pero María Magdalena coincide con lo que pudo haber visto Jesús, porque de hecho, si ustedes estudian la historia, la iglesia primitiva, cuando despega después de la resurrección de Jesús, María Magdalena fue de las impulsoras más tremendas que hubo para llevar el evangelio. Aparte de todo esto, María Magdalena fue una mujer que puso todos sus recursos económicos, que al parecer no eran pocos, al servicio del ministerio de Jesús. Pastor, ¿de dónde sacó eso? Vayamos a Marcos capítulo 14, versículo 3. Marcos 14, 3 al 5. Ya lo tenemos. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Cristo? Dice, pero estando él, Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, oiga, Jesús rompió todos los paradigmas, ¿cierto? Los leprosos tenían que estar desconectados de toda la sociedad y Jesús ahí se sienta a comer en la mesa del leproso. Sentado en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron. Ahí estaba Judas hablando, ¿viste? Dentro de sí dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. ¿Qué dijo Jesús? Déjenla. ¿Por qué la molesta? Buena obra me ha hecho. Siempre tendrán a los pobres con ustedes y cuando quieran le podrán hacer el bien, pero a mí no siempre me tendrán. Está hablando de Jesús como hombre. Ahora, 300 denarios equivalía al un año de salario de un obrero en ese momento. Herman, ¿cuánto está el salario mínimo en este momento?
¿Millón qué? Bueno, redondeamos en el millón. 986. Multiplica eso por 10. Da 986.000. 9.860.000 por 10 meses. O sea que estábamos casi de 12 millones de pesos. Costaría en ese momento esa loción. ¡Wow! Una loción de 12 millones de pesos, romper el frasco. Ahora, el frasco de alabastro era un cristal especial que no era barato. O sea, no podía ser una loción tan fina en un frasquito de vidrio fino. Y esta mujer rompió el frasco de alabastro y lo echó en los pies, en la cabeza de Jesús. María Magdalena. Solo una persona con muchísimo dinero no podía importarle romper una loción y echársela al que estaba allí. Lo que pasa es que en la Biblia, en los evangelios, encontramos lo que se llaman versículos paralelos. Y un versículo le va dando luz a otro versículo. Y eso nos permite ir entendiendo el porqué que vio Jesús cuando le dijo a esa mujer sorprendida en adulterio: vete, pero no peques más. ¿Cómo iba a ser usada? Ahora, hay un detalle, no sé si ustedes sabían. La esposa de Pilatos fue de las que financió la campaña evangelística de Jesús. ¿Cuántos lo sabían? Junto con María Magdalena. Pusieron su dinero, pusieron su riqueza al servicio del reino. Oiga, eso habla de dos mujeres que no enfocaron su corazón en lo material, sino que vieron en Jesús lo que otros no habían visto. Ellas lo ven como el Mesías. Miren que los otros llegan a acusarlo, buscando tentarlo. Trataron de burlarse de Jesús. ¿Y eso acaso no está pasando lo mismo en este tiempo? Ustedes no se dan cuenta en las redes que cuando uno habla de Cristo, inmediatamente a usted le caen, gloria a Dios, para burlarse de usted. Ya llegaron los aleluya a hablar. Ya llegó un aleluya ahí con un hijo grande. Ahí mira dónde acaba de entrar. Ya llegaron. Ya empezaron a hablar. Ya vienen a hablar de religión. Pero cuando tú ves a Cristo, no como el sistema religioso, no como el mechudo hediondo ese que viene a decirte que tienes que dejar de hacer, sino como el Salvador. Cuando tu corazón se abre de tal manera que ves lo que nadie ha visto alrededor tuyo, que lo de tu familia no ha visto, y te das cuenta que ese que murió en la cruz lo hizo porque vio algo diferente en ti. Porque vio aún desde antes de la fundación del mundo que tú ibas a ser parte de un propósito mucho más grande de lo que el mundo había visto en ti. Cuando tú entiendes eso, dice: todo lo que tengo se lo entrego a Él. Por eso los que se amarran el bolsillo y se aferran a apretar el cuello a Garabito es porque no han visto a Cristo. Porque el que ha visto a Cristo sabe que Dios paga con los intereses más altos. Que ninguno de nosotros va a llegar al tercer cielo a decirle: bueno, Dios, yo diezmé, yo ofrendé, yo regalé, yo di, por eso me tiene que colocar en un mejor sitio. Y Dios le va a decir: bueno, tú diste, tú ofrendaste, tú ayudaste. Pues el Salmo 20 dice que yo siempre hice memoria de tus ofrendas. Por eso no te faltó, por eso te llegó, por eso conquistaste. Listo. Se cayó la boca. Sencillo. Ahora, vayamos a Lucas 7:37, versículo paralelo de Marcos. Lucas
7:37. Usted dirá, ay pastor, pero y entonces, mira, Lucas 7:37. Este es un versículo paralelo. Vamos a leer desde el 36. Acabamos de leer Marcos 14, que estaba en la casa de el leproso, ¿cierto? Acabamos de leer que estaba en la casa del leproso. ¿Cierto? Simón el leproso. Marcos dice el nombre del leproso. Lucas mira otro evento. Mira lo mira desde otra perspectiva. Lucas dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. O sea, aquí te añaden una característica que no dijo Marcos. Marcos, ¿qué dijo? Simón el leproso. Pero el leproso era fariseo. Lo dice Lucas. Mira, te da un contexto más claro de lo que estaba pasando. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad ¿qué dice allí? Al saber que Jesús estaba en la mesa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero Marcos dice que se lo echó nada más en la cabeza. Lucas vio la otra cosa. No solo se lo echó en la cabeza, también le besaba los pies a Jesús. Por eso es que la Biblia es para degustársela, para paladearla, porque ella nos enriquece. Pero dice Lucas que era pecadora. Ahora, aclaremos esto. Cuando dice Lucas, haciendo referencia a que era pecadora, allí en el griego que se aplica en ese momento, la palabra pecadora hablaba de una mujer incasta. ¿Qué es una mujer incasta? Bíblicamente, una mujer que se acostó con un hombre, perdió la virginidad, pero quedó sola. Lucas dice, era una mujer pecadora. Pero el término pecador allí aplica es para incasta, no que era prostituta. El endilgarle a María Magdalena que era prostituta fue parte de un discurso de uno de los papas para tratar de coger y manejar las emociones y todo este cuento. Pero no dice que María Magdalena era prostituta. No hay evidencia bíblica. Era incasta. ¿Y qué mujer no está expuesta a vivir una situación de esta? Cualquiera. Hoy le llaman madre soltera a una mujer que tuvo un hijo con un hombre que se fue y nunca tuvo que responder. La Biblia le llama incasta. Y si de repente se acostó pero no tuvo hijos, incasta. Entonces, desde ese contexto la mira Lucas. Pero al final, ¿qué vio Jesús en esta mujer? Que los demás no veían. La gente, y lo digo por experiencia, por mí, en mi casa mis hijos me dicen y mi esposa me dice, no grites. Porque yo a veces hablo como si estuviera predicando. Pero digo que es el producto de estar 17, 18 años con un micrófono predicando. De repente mi oído medio ya necesita, para escucharse necesito subir el tono. Pero los que están alrededor mío consideran que estoy gritando. ¿Quién llegó a la... la hermana de mi esposa llegó a la casa hace 4 días y nosotros estábamos hablando
Debris, Andrea y yo. Y ella dice que ella timbró y después se quedó callada porque dijo, están orando. Y de donde estamos nosotros a la reja donde se entra al conjunto, hay como 20 metros, aproximadamente 15, 20 metros. Pero mira, desde el contexto natural, pareciera que Carlos Torres anda gritando. Oye, mira el pastor, por ahí pasé y lo escuché gritando. Hay gente que dice que le parezco arrogante. Y cuando tú me conociste, ¿te parecía arrogante? Sí. Ella me dijo que sí. La primera vez que me conociste, la segunda vez no. Porque muchas veces juzgamos a la gente por la primera impresión, por la apariencia externa de alguien. No, mírale el pecho, mira cómo camina. Alguien me lo dijo, es que tú caminas como si te fueras a llevar el mundo. Y yo, ¿cómo caminas, Germán, entonces? Que los bordillos parecen la pasarela. Entonces Germán se anda paseando el mundo. La gente tiene la tendencia natural de prejuzgar sin conocernos. ¿Ya? Pero Jesús ve lo que el hombre natural no ve. Llega alguien a las 10 de la mañana a mi casa. El pastor está durmiendo. Caramba, tremendo de flojo que es. Imagínense, hermana Milena, el Neider, imagínense, fui a buscar al pastor a las 10 y estaba durmiendo. Imagínense, el pastor que tenemos, tremendo flojo. Llegué y le pregunté a mi esposa, ¿y el pastor durmiendo a las 10? Sí, claro, se acostó a las 5 de la mañana trabajando. Porque juzgamos a priori. Porque el hombre natural ve lo que está en sus narices. Dios mira más allá. ¿Qué vio Jesús en la mujer sorprendida en adulterio? Quizá vio su soledad. Quizá vio su abandono. Soledad y abandono no es lo mismo, ¿eh? Una persona puede estar casada y vivir abandono, ¿cierto, hermana Milena? Porque un esposo ausente ha abandonado a la esposa. La soledad es que no tenga nadie. Hay que hacer esa claridad. Esos detallitos son buenos. Porque usted puede tener el monigote al lado, pero tenerle en abandono. O puede tener a la chica sexy, hermosa, modelo al lado y tenerte abandonado. Porque siempre te ven solo. Claro. Quizá vio los prejuicios. Quizá vio la condenación de la sociedad. Hay un dicho sabio que dice que pueblo pequeño, infierno grande. ¿A qué se refieren? Que en un pueblo todo el mundo le conoce la vida a todo el mundo. A eso se refiere. Y quizás donde vivía esta mujer todo el mundo sabía la historia de ella. Se acostó con Estanislao y Estanislao no respondió. Pecadora, incasta. Ahora, Jesús está por encima de lo natural. Eso es alguien que camina en lo sobrenatural. Hace años hablaba con un hermano y me decía, la palabra sobrenatural no existe en la Biblia. Yo le voy a decir algo. ¿Cómo se llama que alguien desafíe la ley de la gravedad? Jesús desafió la ley de la gravedad. Caminó sobre el mar. La ley de la gravedad es una ley natural. Si él caminó sobre las aguas, caminó en lo sobrenatural. ¿Cómo se llama que alguien tenga 4 días de muerto, Lázaro, y que alguien llegue a la puerta de la tumba y le diga, ven fuera, y se levante? Desafió una ley natural porque está en lo sobrenatural. Jesús, siendo hombre, se movía en lo natural y en lo sobrenatural. Y él
siendo hombre, veía lo que los que estaban alrededor de él no podían ver. Salmo capítulo 8, versículo 4. Salmo 8. Aquí habla el rey David. Gloria a Dios. Salmo 8, versículo 4. ¿Ya lo tenemos? Gloria a Dios. Dice, digo, está hablando David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Dos palabritas que encierran una revelación demasiado grande, porque no podemos pasar por alto el proceso de David. Un rey sin corona, un rey perseguido, un rey con precio sobre su cabeza, pero como era un rey escogido por Dios, tenía que ser procesado por Dios. Los reinos de este mundo se mueven bajo los parámetros de este mundo. Si a mí no me gusta cómo gobierna el hermano Roberto Mauri, le hacemos un golpe de estado, derrocamos a Roberto Mauri y ponemos a Schneider Orozco. Pero no me gustó, Schneider no hizo lo que yo quería. Derroquemos a Schneider Orozco y vamos a poner al rey Germán. Los reinos de este mundo se mueven de esa manera. Cuando Dios designa a alguien para un propósito, Dios va a tratar con esa persona de tal manera que lo sobrenatural de Dios termine gobernando lo natural de esa persona. Y eso no es fácil. David se reconoce a sí mismo como alguien indigno, y eso es humildad. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Eso es lo que estaba diciendo. Yo he escuchado personas, he tenido la oportunidad de compartir el evangelio a personas que me dicen, y Dios sí me va a perdonar por todos los pecados que yo he cometido. Le digo, sí, claro que sí. Porque la perspectiva que el mundo tiene de Dios es el bulto de yeso pegado en la pared. No de un Dios sobrenatural, tan real como el aire que respiramos, como la electricidad que nos permite estar en este momento aquí y transmitiendo en la distancia. Como un Dios dispuesto a escucharnos, a perdonarnos, a recibirnos, a procesarnos, a glorificarse en nosotros, a llevarnos de un nivel natural a un nivel en el cual nunca pensamos que podíamos estar. Eso cuesta entenderlo. Por eso, el hombre natural nos juzga. Cada vez que alguien te dice de un cristiano y que ahí va el ex drogadicto, ¿sabe qué está diciendo? Que la drogadicción para esa persona es más notoria que lo que Dios ha hecho en él. No, esa es la ex prostituta. Quiere decir que quien lo está diciendo ve más la prostituta que lo que Dios ha hecho en ella. Por eso es que nosotros en Cristo somos totalmente hechos nueva criatura. El contexto del cambio de Dios no solamente es externo, no solamente es interno. Dios trabaja en todos los frentes que tiene que trabajar. Me decía un pastor la semana esta que pasó, ay, cada vez que usted predica y dice algo, a mí me vienen a decir, te están tirando piedra del pastor. Y yo digo, venga acá, ¿para qué tengo que yo lanzarle piedras a usted? ¿Qué gano con eso? Ahora, si la que le dice eso se siente aludida, ya es otra cosa. Pero yo seguiré predicando lo que la Biblia me enseña.
La santidad de una mujer no está en el largo de la falda. La santidad de un varón no está en la corbata que usa, ni en las muletillas que use diciendo aleluya, aleluya, aleluya. Eso no sirve. Usted puede decir aleluya 1.000.000 de veces, pero si esa palabra no está en su corazón, no sirve. Porque aleluya es gloria a Dios. Y si usted no le da gloria a Dios por todo lo que vive, sino tiene simplemente una frase, una muletilla religiosa, de nada le sirve. Y si eso confronta a alguno, pues de malas. Pero es la realidad. ¿Por qué? Porque son ministerios fundamentados en la fuerza de hombres, en lo natural. Los ministerios se fundamentan en lo sobrenatural. ¿Usted sabe por qué Nehemías está aquí todavía? 3 años. Con una pandemia de un año completo atravesado. ¿Usted sabe por qué estamos aquí? ¿Usted sabe por qué el diablo vino a gritar ahí en la puerta y se fue cuando le dijimos te sujetas en el nombre de Jesús? Porque nosotros estamos cobijados aquí por el Dios sobrenatural. Porque cuando nos dijeron si no puede entregue, Dios me decía sigue orando. Porque cuando me dijeron pastor entregue el local que se va a hacer una deuda, Dios me decía ora por uno más grande. Y yo sigo creyendo lo que Dios va a hacer. Yo sigo creyendo que Dios se va a glorificar de una manera tan tremenda aquí, porque es que a Dios no le interesa tener el equipo de los más preparados. A Dios le interesa tener una iglesia que simplemente reconozca su limitación. A Dios no le interesa que vengamos a decir yo estoy haciendo un curso de teología con la Universidad Wesleyana, por eso ahora soy más ungido de Jehová. A Dios no le importa eso. Eso es basura. El apóstol Pablo, cuando se convierte, dice que todo el conocimiento que él tenía antes, ahora lo tenía por basura ante la excelencia del conocimiento de Cristo. Y Cristo no tenía un instituto bíblico, te aclaro. Cristo no tenía una escuela, una universidad teológica. Cristo hablaba lo que el Espíritu de Dios le decía que dijera. Porque inteligencia y sabiduría son hermanas, pero no son lo mismo. Odania y Milena son Chávez, pero no son lo mismo. No son la misma persona. Inteligencia es una cosa, sabiduría es una cosa. El intelectual, que es el inteligente, fundamenta su vida en el conocimiento que se mete en la cabeza. El sabio vive por la revelación de Dios y pone su inteligencia al servicio de la obra. Eso es sabio. No vive por lo que él sabe, vive por lo que él cree. Son dos cosas diferentes. Por eso el hombre natural juzga lo que tiene en su nariz. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel 16. Versículo 7. Seguimos hablando de David. Miren que David dice: ¿quién es el hombre para que tú tengas misericordia o que te acuerdes de mí? Está hablando de él. Pero fíjate que Dios le plació coger a un pastor de ovejas. No era pastor de gente, era pastor de ovejas. Allá estaba sudado en el monte. Si sentía el mal olor, cogía matarratón y se echaba matarratón. Si tenía sed, iba al arroyo y se metía en el arroyo y tomaba el agua del arroyo. No tomaba agua purificada por el filtro Mega Play. Si tenía hambre, cogía y se montaba en el palo de mango y bajaba el mango. Ese era el rey David. Un hombre natural, quizás rústico, quizá insignificante porque los demás eran diferentes en lo natural.
Dios manda al profeta Samuel porque le va a dar un rey a Israel. Y fíjense que empezaron a pasarle a todos los hermanos de David, a uno tras otro. Y el Espíritu Santo le dijo al profeta: ya estos son todos, para hablarle al papá de David, a Isaí. Mira lo que dice. Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer, ni lo grande de su estatura. Dicen los historiadores que David medía unos 65 aproximadamente. Estamos en la estatura promedio. Vamos bien. Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué vio Dios en Moisés? ¿Qué vio Jesús en María la Magdalena? ¿Qué vio Dios en David? Dios te ha lavado, ¿sabes? Aunque aún no lo puedas entender. Dios te ha limpiado, aunque aún no lo puedas ver. Dios ha hecho cosas que solo en el tiempo de Él podrás entender, y te darás cuenta que ha valido la pena perseverar. Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pastor, y entonces 42 capítulos de azote, pobre Job. Dios mira más allá de lo que nosotros miramos. Quizás aún tú te ves en el espejo y no crees que Dios tenga un propósito con tu vida. Quizás tengas tiempo de estarte congregando y aún no crees que Dios te esté llamando a algo especial. Pero en el presente eterno, mire, para Dios no hay pasado, para Dios no hay futuro. Dios vive un presente eterno. Por eso Él es el Dios del hoy, del sí, del amén. La humanidad es el punto en el que podemos medir la eternidad de Dios antes de la humanidad y la eternidad de Dios después de la humanidad. Pero realmente la eternidad es una línea infinita, sin principio ni fin. Nosotros somos un punto en esa línea. Y fíjate que en ese presente eterno Dios ve lo que el hombre no puede ver. Y tendríamos que meternos a otra prédica, pero tratando de ilustrar el contexto, ya predicamos acerca de este proceso de Job. Job era el clásico religioso que iba donde iba Vicente, que iba a ofrecer sacrificios por los hijos, pero los hijos hacían parranda en la casa todos los días con las hijas. Quizás Job, sin darse cuenta, queriendo hacer el bien, hizo el mal. Porque a veces como padres, en vez de exhortar y confrontar a nuestros hijos, queremos llevar el pecado de ellos como si fuera de nosotros al altar de Dios, y así no sirve. Así no funciona. La Biblia dice: el alma que pecare ciertamente morirá.
Cuando un niño pierde la inocencia, es responsable delante de Dios por sus actos. Cuando un niño sabe lo que es bueno y lo que es malo, delante de Dios es inexcusable. Por eso no podemos decirle a nuestros hijos: ay, hijo, deja de pecar tanto, peca un poquito menos. Ay, te estás consumiendo 2 kilos de marihuana a la semana. Fúmate 4 oncitas, por favorcito. Ay, no llegues borrachito a las 10 de la mañana. Llega a las 4, sí, para que te vean los vecinos levantarte en la... Eso no funciona así. Y no se trata de convertirnos en los tiranos, pero nosotros que tenemos la luz, tenemos que impartir luz. Nosotros que tenemos principios, tenemos que darle a nuestros hijos principios. Lo que ellos decidan hacer con los principios que le hemos dado es responsabilidad de ellos delante de Dios. Job llevaba ofrenda por los hijos, pero a los hijos les correspondía llevar su ofrenda personal por su propio pecado delante de Dios, y no lo hacían. Dios tuvo que tratar con Job. 42 capítulos trató con Job, para que Job llegara al final diciendo: miserable de mí, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, y me avergüenzo, Señor, y me arrepiento en polvo y ceniza. Y dice que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos ricos. Aclaro, no la quitó cuando le dijo: Señor, de oídas te había oído. No. Si usted lee el capítulo 42, Job empieza reconociendo que era un religioso que no conocía a Dios. Ahora lo conoce, pero como ya lo conoce de verdad, tuvo una actitud. Y es lo que Dios espera de nosotros, a pesar de nuestra incapacidad. Que a pesar de que no conozcamos muchas cosas, de a pesar de que no te sientas bajo tu óptica preparado para hacer cosas, estés dispuesto a moverte simplemente porque amas a aquel que te ha rescatado. Mira, los amigos de Job seguían siendo ricos. La Biblia no dice que los amigos de Job perdieron la riqueza. Y Job llegó a orar por ellos. Con esto les estaba diciendo: la riqueza que yo acabo de encontrar es superior a lo que perdí y es superior a lo que ustedes tienen. Y entonces dice: quitó Jehová la aflicción de Job, y vino la restitución económica de Job. Y esto nos lleva a un parámetro. Mire, Proverbio 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará. Y esto abarca todos los ámbitos: lo emocional, lo espiritual y lo natural, que incluye lo económico. Nosotros estamos pasando momentos difíciles. Toda la humanidad está viviendo momentos difíciles en este momento. Pero el que ha depositado su confianza en Dios, el que ha rendido su corazón a Cristo, de algún lado llega. Dios hará lo que sea necesario para que su pueblo permanezca. Apocalipsis 3:10. Dios guardará a su pueblo de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. No habla solo de la iglesia, habla de toda la humanidad. Y yo quiero decirle algo: pellízquese. Esto que hemos vivido en estos 2 años es principio de dolor. Agárrese, pero agárrese del bendito. Porque esto de la crisis de los contenedores, esto de romper la cadena de suministro, es parte de un plan macabro de las tinieblas para llevar a una humanidad a pasar hambre, necesidad. ¿Y acaso no lo dijo Jesús en Mateo 24 en las señales de los últimos tiempos? Que vendrían ¿qué? Hambruna. Y esto lo está fabricando el hombre.
Esto de esconder contenedores para justificar que no hay en qué mandar comida es fabricación del hombre usado por Satanás. Esto de decirle a los agricultores en Estados Unidos que les van a dar un auxilio que cuadruplica lo que siempre le habían dado, con una condición única: que destruyan las cosechas. Usted no se pone a pensar qué se esconde detrás de ese plan. Y eso nos va a afectar a nosotros también. Somos iglesia, pero somos hombres y mujeres. Pero nos va a llevar también a entender realmente cuál es el Dios en el que hemos confiado. Y me lleva a otra cosa. ¿Por qué no le queremos servir al Señor? ¿Por qué ponemos el partido de Junior Nacional siempre por encima del Señor? ¿Por qué ponemos la comidita en Cheboludo por encima del Señor? ¿Por qué tenemos siempre un pero a la mano para justificar no servirle al Señor? Si lo poco, lo mucho que tenemos o que somos es porque en su misericordia Él lo ha hecho. Limpios es el título de la prédica. Pastor, no ha tocado la palabra limpieza por ninguna parte. Te estoy hablando de que Dios, a pesar de lo sucio, nos ve limpios. Por eso toqué el versículo 1 de Job. Job 1:1. Dios sabía lo que había en el corazón de Job. Dios conocía lo que había en Job. Pero ¿qué vio Dios en Job? Cuarto personaje, que lo llevó a tratar con él, que lo llevó a un proceso, que lo llevó a quitarle todo aquello en lo que Job depositaba su confianza, que lo llevó a machacar el ego de Job, porque Job tenía un ego alto. Si usted lee Job 26, Job 29, vemos a Job diciendo que ay, ¿cuándo volverán aquellos tiempos de la cometa? Cuando yo caminaba y me lavaba los pies con leche. Imagínese usted, ni siquiera con agua. Ahí está Job añorando. Y quizás en nuestros corazones todavía hay aquellas añoranzas que hay. ¿Cuándo volverán aquellos tiempos en que nos íbamos de vacaciones para el Rodadero, a Boca Grande, bacano? Yo pegaba 3 gritos y me tiraban la comida en la mesa. ¿Sí? ¿Cuándo volverán? Aleluya, iba rabajando, rabasaya, rabaqueño. Eso no mueve el corazón de Dios, ¿sabes? Y muchos de los procesos por los cuales estamos viviendo, atravesando en este momento, tiene que ver con lo que Dios ha visto en nosotros. Dios no nos dejará una prueba que no podamos soportar. Lo que usted esté viviendo en este tiempo, lo que usted esté atravesando en este momento, es porque Dios vio algo en ti. Es porque Dios te limpió, aunque tú aún no te hayas dado cuenta. Porque ante los ojos de Dios no te ves como tú te percibes. A nosotros nos perciben como pecadores. Claro. Y si nos la hemos embarrado, te la restriegan en la cara. Pero Dios, al que se arrepiente, al que se humilla, al que le pide perdón, lo ve limpio. Por eso veía a Job recto, temeroso, apartado del mal, perfecto. Porque en el presente eterno de Dios sabía cuál iba a ser el resultado. Yo quiero invitarle a que estas citas vamos a leerlas. Salmo 51:2. (51:2). Sigue el salmista hablando.
que dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Todo el mundo no es capaz de decirle a Dios esto. No todos los que se dicen cristianos se han atrevido a reconocer a Dios su verdadera condición. Hay personas que tú le dices: tienes problemas con tu ego, tienes problemas con tu temperamento. Jamás, yo estoy bien. Listo. Pero no nos atrevemos a decirle a Dios: Señor, es verdad. Voy a lanzar una expresión que mi primer pastor me cuestionó porque yo la lancé, pero creo que es totalmente bíblica. Porque es que nuestro pecado delante de Dios apesta. Yo le dije una vez al pastor Canchila, le dije: ¿sabe qué? Delante de Dios éramos una llaga apestosa, llena de materia, llena de gusano, podrida, que Dios por misericordia pasó la mano y limpió. Me dijo: no diga eso, porque somos la creación perfecta. Sí, pero perfecta humanamente. Pero en lo espiritual nadie es perfecto si no se rinde a Cristo. En lo espiritual no hay perfección sin arrepentimiento. En lo espiritual no hay perfeccionamiento si no te humillas delante de Dios y reconoces: Señor, yo tengo problemas con mi carne. Señor, yo no puedo con esto. Señor, ayúdame tú, ayúdame tú. Mientras usted no haga eso, usted no puede hablar de que realmente ha nacido de nuevo. Y cuando usted lo haga, porque usted no necesita venir a decirle al pastor, ni a la esposa del pastor, ni al hijo del pastor, ni a la hermana, no. Cuando usted lo hace delante de Dios, se nota delante de los hombres. Alguien se acercó y me llamó y me dijo: ayuda, ayuda, no puedo más, ayuda. Y quien me pide ayuda, yo voy. Y fui y le busqué y fui. La segunda vez que me dijo: ayuda, ayuda, me estoy hundiendo, fui y le traje. Pero mientras en el corazón del hombre no esté el arrancar el deleite del pecado, podremos pedirle ayuda a 10,000 personas, pero de nada va a servir ni que el mismo Dios venga a arrancarnos. ¿Sabe por qué? Porque tiene que haber un renunciar personal de nuestra condición. Ayuda. ¿Pero ayuda para qué? Porque en un momento emocional el guayabo que tenía le daba para sentirse pésimamente. Porque en el momento del guayabo se dio cuenta que es una llaga llena de gusanos, pero no quiere que Dios limpie la llaga. Porque el día que me encontré con esa persona que me pidió ayuda, le dije: ¿sabes qué? Como pastor, mi ayuda es orar por ti. Como pastor te estoy diciendo: aquí estoy al lado tuyo. Pero yo no soy Dios. Y ni Dios podrá hacer nada si tú no renuncias al pecado en el que estás en este momento. Y yo sé que no le gustó. Porque es que a la carne no le gusta que le digan la verdad. Pero es que nuestra realidad es esa. Si no somos limpios, delante de Dios apestamos. Si voluntariamente yo no vengo delante de Dios a reconocer: oye, es que tengo problemas con la carne. ¿De qué sirve que se lo digas a todo el mundo si no se lo dices a Dios? ¿De qué sirve que tú enteres a toda la iglesia? Es que hice lo que no había hecho nunca, pastor, me acosté con un hombre y yo soy varón, macho, machote. ¿De qué sirve que se lo digas a todo el mundo? ¿De qué sirve que lo publiques en Facebook? ¿De qué sirve que lo pongas en tus estados si eso no se lo confiesas al Padre? No va a pasar nada. Peor, te estás saliendo del closet. Le estás haciendo publicidad al diablo. Pero no va a pasar nada hasta que no le digas al Señor, como dijo el salmista: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Ahora sí sabe que el título es limpios. Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51:10.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Mira lo que el salmista está diciendo. Está hablando de espíritu con E pequeña, no de Espíritu Santo. Está hablando de alma. Está hablando de una transformación en el alma de tal manera que lo torcido no quepa. No se trata que las tentaciones no lleguen, van a llegar. No se trata de que el pecado no te va a tocar la puerta, te la va a tocar. Se trata que un espíritu recto dentro de nosotros es el producto del poder del Espíritu Santo gobernando mis pensamientos y gobernando mi carne. Se llama dominio propio, dijo Pablo en Gálatas 5:22. Jeremías 33:8. ¿Cómo no se me va a subir la presión predicando esto si me fascina? Jeremías 33:8. Mira lo que dice el Señor. Vamos a leer desde el 7. Vamos a leer el versículo 7. ¿Ya lo tenemos? Haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré. Restitución. Versículo 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. ¿Te das cuenta quién es Dios? ¿Te das cuenta que quizás hemos tenido una perspectiva tan equivocada de Dios porque nos metieron en la cabeza que Dios es el Dios del látigo? Y no te estoy diciendo, ojo, aclaro con esto porque el pastor se cambió de doctrina. No, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, porque es que con Dios no vamos a jugar. Yo no puedo jugar con Dios a la lleva. Te toqué, ya no te toqué, te toqué, ya no te toqué. No, Señor, con Dios es todo o es nada. Por eso el mismo Jesús exhorta a la iglesia de la Odisea y le dice, o eres frío o eres caliente, porque tibio te vomito. Tito. Tito. Capítulo 2, verso 14. Vamos a leerlo desde el 11 para entrar en contexto. Tito 2, 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a algunos hombres. ¿Cuántos están leyendo? Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a algunos hombres. A todos. O sea, que Dios no es exclusivista. Dios recibe a todo aquel que esté dispuesto a rendirse a Él, enseñándonos, oiga, que renunciando, cuando dice renunciando es mi decisión voluntaria, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en esta vida, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien, aquí viene, se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo digo, wow, de verdad que cuando uno mira hacia atrás en el retrovisor de la vida, se da cuenta lo misericordioso que ha sido Dios. Yo anoche me sentía bastante mal y estaban todos mis hijos, mi esposa y Stephanie, nuestra nueva hija, sí, porque la hemos recibido como hija. Y en medio del malestar yo me fui al segundo piso, me recosté y de repente miraba todo el contexto de lo que estaba alrededor. Mía con sus hijos, porque tengo que meterlos allí. Y Dios ha sido bueno, ¿sabes? Dios ha sido bueno porque en determinado momento nadie dio 5 por nosotros hace mucho tiempo. Nuestra propia familia siempre ha sido la cuña que más duro nos ha golpeado. ¿A cuánto les ha pasado? Que es su propia familia la que te dice tú no sirves, que es tu propia familia la que diga no eres más de ahí, que es tu propia familia la que diga eres un desechado, que es tu propia familia la que dice tú no tienes derecho a nada. ¿A cuánto les ha pasado esto? Pero que a Dios le plazca tomar todo ese desecho que nuestra propia familia hizo y tomarnos y mostrarnos que de la mano de Él todo es posible, eso no tiene precio en esta tierra. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1, capítulo 7, versículo 7, perdón. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y aquí viene, y la sangre de su Hijo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. San Juan capítulo 15, versículo 30. Perdón, San Juan 15:3, el 30 no sale. Oye, uno se emociona también. Jesús le habla a los discípulos y les dice, ya ustedes están ¿qué? Limpios por la palabra que les he hablado. Fíjate que Juan, en primera de Juan dice, la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Jesús les dice, todavía estando en la tierra, no había derramado la sangre, la palabra que les he dicho los limpia. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Y usted mira la lista que está atrás. Y el apóstol Pablo termina diciendo, vamos a leer desde el 9, vamos a leerlo en contexto. Primera de Corintios 6, versículo 9 al 11, para que sepamos de qué estaba hablando Pablo. Ya lo tenemos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Yo no estoy atacando a nadie, la Biblia dice. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, escucha, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mira lo que dice Pablo ahora. Y esto eran algunos, mas ya, vamos a conjugarlo en el tiempo nuestro, hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya
hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Te das cuenta que nunca ha dependido de nosotros? ¿Te das cuenta que no depende de lo capacitado que estemos? ¿Te das cuenta que no depende de lo inteligente que seamos? De lo bello que seamos. Caramba. Que siempre ha dependido del proceso que le permitimos al Espíritu Santo hacer en nosotros. ¿Te das cuenta que a pesar de que seguimos con ese temperamento agreste, tropezando con todo el mundo, Dios ha seguido teniendo misericordia de nosotros? No porque seamos el hijo pechichón ni la hija predilecta, sino porque su soberanía y su misericordia ha provisto para nosotros una manera de enseñarnos a vivir al estilo de Él. La prueba, el desierto, el proceso, el trato de Dios no es más que una provisión espiritual de los cielos hacia nosotros para cambiarnos. ¿Qué ves en ti hoy? ¿Qué ves en ti cuando te vas a un espejo? Ay, pastor, me veo linda. Me veo bella, bella, bella. La Biblia dice, vana es la hermosura, ¿cierto? No es pecado ser bella. No es pecado que te digan, y a ti no te duele la cara de lo bella que eres. Eso no es pecado. El problema es cuando tu enfoque es estrictamente externo. Dios trabaja en todos los frentes. ¿Qué ves en ti? ¿Qué percibes de ti mismo? A veces nos enfocamos tanto en percibir al hermano, en leer. El Espíritu Santo nos permite leer las personas. Sí, claro, por supuesto. Uy, mira el hermanito, el gesto, eso es altivez. Eso, mira cómo brinca luego, promiscua. Pero leámonos a nosotros mismos. Para poder ser limpios, tenemos que decir, como dijo el salmista, límpiame. Tenemos que voluntariamente venir delante del Señor y decirle, límpiame tú. Porque yo definitivamente no puedo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ha pasado, como el dicho que usó Jesús, que el perro vuelve al vómito y la puerca al loaza. Iglesia, Dios nos ve limpios. Y Dios quiere que tú aprendas a verte limpio. Porque cuando tú entiendes lo que Dios ha hecho en tu vida, no le crees las mentiras que el diablo pretende mostrarte. De que no has avanzado, de que eres una fracasada, de qué te ha servido congregarte, porque me lo han dicho, más de una vez me han dicho, ay pastor, ¿de qué me ha servido congregarme? Yo no he visto nada. ¿Cuánto tiempo tiene congregándote? 15 años. ¿Te parece poco? Algo ha hecho Dios en estos 15 años. Porque usted no viene a congregarse para perder el tiempo. Mire, yo sé que no les gusta cuando uno les dice, hey, ven acá, pero aplaza el paseíto. Muchos se han puesto con la moda del mundo con tal de ir a donde va todo el mundo. Sencillo. Porque quieren estar igual que el mundo. Cuando usted aprende a depender de Dios,
Cuando usted vive bajo los parámetros que Dios le manda a vivir, déjeme decirle que el mundo empieza a ver que tú eres alguien totalmente diferente. Yo aún creo, y espero que usted crea, que hay victoria para nuestras vidas. Aleluya. Yo aún creo y espero que usted crea que podemos seguir confiando en un Dios que dijo: yo estoy con ustedes hasta el fin de los días. Y quiero invitarle por un momento a que se coloque sobre sus pies. Yo le he dicho varias veces, se me ha olvidado recordarle al hermano Oscar, cuando vaya llegando la gente a la iglesia, sentémonos juntos. A veces parecemos islas. ¿O será que la hermanita le hiede el brazo, hace así, le hiede o qué? Dios no mira eso. No, es que ahí me pegue el abanico. Falta uno nada más para que pegue en todas partes ya. Pero, ¿sabe qué? Quizás sea mi dogma, pero a mí me fascina la unidad, ¿sabe? Y no la unidad de boca. De boca todo el mundo está unido. Cuando la unidad viene del corazón, obviamos aún lo que no me gusta del hermano, porque sé lo que más le agrada a Dios. Antes de orar, tengo una espina que quiero sacarme. La gente piensa que los cristianos somos tontos, que nos pueden meter el dedo en la boca. Y yo sé cuando alguien viene para hacer una retirada. Y el que huye a una confrontación me confirma su condición. Y de verdad, como iglesia, tenemos que amarnos los unos a los otros. Pero no podemos ser ciegos ante la evidencia de que hay gente que se ha sentado con nosotros, pero no era de nosotros. Y tomo las palabras del apóstol Juan, porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían con nosotros. Como pastor me duele cuando una oveja deja la silla vacía, me duele. Pero como hombre espiritual tengo que entender que cada quien busca lo que lo llena. Y el que se ha ido para buscar el pecado es porque su corazón siempre estuvo en el pecado. Oremos, pero seamos proactivos, porque venimos todos los miércoles a orar: Señor, trae almas nuevas a la iglesia. Venimos los sábados y oramos: trae almas nuevas a la iglesia. Pero ¿cuántas traes tú? ¿Le has dicho a tu compañero de trabajo: quiero invitarte al lugar donde me congrego? ¿Le has dicho a tu vecino, a tu vecina: no importa, yo te pago el bus, pero vamos, acompáñame? No. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque aún nuestro corazón no se ha comprometido realmente con Dios. Ayer esperábamos un grupo porque íbamos a salir a repartir tratados. Y le doy la gloria a Dios por Oscar Batista, por la hermana Gloria, que están ahí. Porque Dios siempre se encarga de decir: yo estoy en el asunto. El día que no venga ninguno entenderé. Pero mientras yo vea a uno o dos que dicen: pastor, aquí estamos, entenderé que Dios está diciendo: tú avanza. Siempre tenemos un pero
Pero pregunto, ¿y Dios ha puesto pero? Cuando le dijo a Jesucristo, vaya y muera en la cruz, vaya y derrame la última gota de sangre por los pecadores, ¿Dios estaba poniendo algún pero? Pero si voy el sábado no voy el domingo. Eso sí, en el bus de la victoria se quieren montar todos. Cuando la selección gana, todos se montan en el camión del bombero, ¡campeones! Pero cuando está perdiendo, no, porque vamos a gastarle tiempo a eso. Así son muchos cristianos. Ahora que Dios le entregue a Nehemías ese sitio propio, viene. Ahora que Dios ensancha lo que va a ensanchar, van a aparecer y a decir, yo siempre lo vi, aleluya, yo siempre lo creí. Pero ¿sabes quiénes lo van a disfrutar? Ustedes que han perseverado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por la palabra que nos has regalado en este día. Me uno a los agradecidos, Señor, porque empezando por mí has hablado en este día. Y te doy toda la gloria y toda la honra por preocuparte por nosotros, por estar al pendiente de la necesidad que como iglesia de Cristo tenemos. Y hoy me propongo, y le invito a usted que nos está siguiendo allí en las redes, a usted que está con nosotros, a que delante del Espíritu Santo que está aquí, le diga al Espíritu Santo, quiero ser limpio. Quiero verme como tú me ves, no como la circunstancia quiere que me vea, no como el enemigo quiere que me vea, no como las tinieblas pretenden que me vea, no como el pecado quiere que me vea. Quiero verme como tú me ves. Quiero sentir, quiero experimentar en el nombre de Jesús lo que es entrar en tu reposo. Entrar en el reposo es no sentirte acusada. Entrar en el reposo es no sentirte acusado. Entrar en el reposo es experimentar el perdón, es experimentar la gracia, es saber que Dios tiene cuidado de ti, es saber que a pesar que fallaste, Dios te ha restituido, porque Él nos limpia. Hoy en el nombre de Jesús rendimos, Padre, delante de ti nuestra debilidad, aquello en lo que el Espíritu Santo no ha podido trabajar por nuestra terquedad, porque nos hemos escudado en nuestra humanidad. Hoy nos rendimos, Señor. Hoy te entregamos nuestro corazón totalmente. Yo sé, Espíritu Santo, que tú has venido tratando, que tú has venido hablando en estos días, que has venido moviéndote y que has venido haciendo. Esta palabra simplemente es la confirmación de lo que ya tú has hecho en la vida de alguien. Y te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Porque definitivamente, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu amor, si no fuera por tu misericordia, hoy seríamos quizás los desechos más grandes del mundo. Te adoramos, Dios.
Te alabamos, Padre. Y en el nombre de Jesús recibe gloria, 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 recibe. De una iglesia que reconoce que necesita más y más estar a tus pies. Que vistes en Moisés, que vistes en María la Magdalena, que vistes en David, que vistes en Job, que vistes en nosotros, Señor, que has perseverado, que has persistido en alcanzarnos, en buscarnos, que has buscado personas que nos alcancen, que has llevado gente a que vaya detrás de nosotros. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Hoy te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque tú te la mereces por los siglos de los siglos. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este momento. Y siga siendo, Señor, que esta palabra pueda edificar la vida de alguien y pueda recordarle que hay esperanza, que hay nueva vida, que hay nuevas opciones, que hay nuevas oportunidades. Solo cuando nos rendimos de todo corazón delante de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle toda la gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. De verdad que Dios es bueno. Y como dice la palabra,